Muy buenos días, mi nombre es Felipe Rosas Díaz, soy estudiante de doctorado en materiales de construcción en la Universidad Autónoma de Nuevo León y a continuación voy a dar a conocer mi presentación que se titula Fibras naturales y su uso en edificaciones sustentables. Este es el contenido de mi presentación. Voy a exponer antecedentes generales y voy a ahondar un poco en tres lineamientos que hacen referencia a la fabricación de compuestos, a los aislantes naturales y también a los sistemas constructivos para concluir con desafíos futuros respecto a la temática que les voy a presentar. Y para comenzar, quisiera hacerles la siguiente pregunta, para que cada uno de ustedes se pueda responder en sus casas. Y es de, ¿por qué creen que vivimos en casas? Y posiblemente la respuesta que primero se nos venga a la cabeza tiene relación con la necesidad que tiene el ser humano de buscar un refugio, ya que en el mundo existen muy pocos lugares en donde la vida se puede desarrollar prescindiendo de lo que conocemos como vivienda. Ahora, no solo es necesaria la existencia de una vivienda, sino que también es necesario que ésta nos proteja de la mejor manera posible, por lo que durante el tiempo se han desarrollado diversos materiales y metodologías de construcción en función de los recursos locales con los que se cuenta y también en función de los requerimientos a los cuales va a estar expuesta durante su vida útil. Y es que relacionado a esto, la actividad antropogénica ha propiciado también un crecimiento económico global que ha permitido mejorar las condiciones de vida de las personas, pero asociado a esto existen indicadores de impactos ambientales negativos. Y bajo esta premisa, países de la OECD han establecido ciertas políticas públicas para intentar reducir lo que conocemos como las emisiones de gases de efecto invernadero. Y de esta manera han logrado, como se puede ver en la gráfica, un desacoplamiento entre las curvas que nos muestran el crecimiento económico mediante el Producto Interno Bruto y las emisiones de estos gases contaminantes. Ahora, este fenómeno no se puede observar de igual manera en la gráfica de la izquierda que representa el caso de México, debido principalmente a la falta de estas iniciativas gubernamentales. Y si bien el ejemplo que le acabo de mostrar corresponde a México, si vemos los indicadores de emisiones en Latinoamérica, se puede observar claramente que existe una brecha bastante importante que demuestra el potencial de acción que tenemos todavía para poder mitigar el nivel de este tipo de emisiones y que hasta la fecha no ha sido atendido de la manera más adecuada. Ahora, si bien estos parámetros involucran a ciertas áreas económicas de cada uno de los países, sabemos que la construcción es un responsable de primer orden de este tipo de indicadores, ya que en términos bien generales es responsable de entre un 30 y un 40% del uso de la energía final y también es responsable de entre un 40 y un 50% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Ahora, si cuantificamos todo lo que comprende cada una de las etapas del ciclo de vida de una edificación, nos vamos a dar cuenta de que la que más energía y por lo tanto más recursos ocupa es la etapa de uso debido principalmente al concepto de climatización de los edificios. Y frente a todos estos antecedentes que explican más o menos la problemática a la que quiero referirme, se lograron establecer lo que son los parámetros de eficiencia energética que están enfocados directamente en la fase de uso de una edificación y que contempla, en lo que respecta a esta presentación, a la utilización de una envolvente del edificio que tenga un buen nivel de aislación térmica. Ahora, este principio se pudo lograr mediante la incorporación de materiales aislantes como los que les muestro aquí en la diapositiva, como el poliestireno expandido, la lana mineral o el poliuretano. Pero estos materiales, al ser de naturaleza polimérica, están asociados a grandes cantidades de energía en su producción, a la generación de residuos y también a las emisiones de gases contaminantes. Con la implementación de estos materiales, lo que se logró es poder mantener los estándares de confort dentro de las viviendas y esto más o menos lo podemos entender de mejor manera con el ejemplo que les muestro a la izquierda, en donde se ve un termo y una cafetera, en donde ambos contienen agua en su interior a la misma temperatura, pero en el caso de la cafetera, como no cuenta con aislación, se le debe estar suministrando energía de manera constante para compensar las pérdidas que está sufriendo. No así en el caso del termo, en el que al tener paredes que tienen un nivel de aislación mayor, se conserva la temperatura del agua y por ende se puede considerar este como un sistema pasivo. Ahora bien, existen estudios más actuales que también han logrado determinar que mientras el consumo energético de una vivienda disminuye, el
el impacto ambiental que está asociado a la producción de los materiales de construcción comienza a ser cada vez más relevante en el ciclo de vida de la vivienda. Por lo tanto, ya no solamente es necesario la incorporación de los materiales aislantes, sino que también es necesario que estos materiales no estén asociados a altos impactos ambientales negativos. Y aquí es donde tienen cabida las fibras naturales, ya que debido a la naturaleza de estas mismas, son capaces de otorgar diversas características atractivas, como por ejemplo el hecho de que son un recurso renovable y también de que son muy buenos aislantes termoacústicos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que su uso siempre debe estar asociado a un desarrollo científico y tecnológico que permite de alguna manera poder prever cuáles son las desventajas que éstas poseen, como por ejemplo la baja durabilidad. Entonces, como les comentaba, la principal característica que permite el uso de la fibra en la fabricación de materiales de construcción tiene relación con la baja conductividad térmica de la fibra, que por lo general es menor a 0,1 watts por metro Kelvin, lo cual la posiciona muy similar a los niveles de conductividad térmica que poseen los materiales aislantes convencionales, y a su vez está muy por debajo de los materiales estructurales convencionales, como por ejemplo el hormigón armado, que posee una conductividad de 1,63, o el mortero convencional, que tiene una conductividad de 1,3 watts por metro Kelvin. Ahora, esta propiedad está muy asociada con la estructura interna de las fibras, que es altamente porosa, como se puede observar en la fotografía, y que a su vez permite que en el interior se puedan contener pequeñas cantidades de aire. Y como es sabido, el aire estanco es el mejor aislante que existe, ya que posee una conductividad de 0,028 watts por metro Kelvin. Por lo tanto, estos materiales son capaces de disipar de alguna forma el flujo de calor a través de ellos, permitiendo una excelente aislación térmica de los cerramientos en donde se incorporan. Y es por eso entonces que se comenzaron a realizar diversos estudios y desarrollos que permitieron el uso de las fibras para la producción de materiales, como se observa en la gráfica, sobre todo después del año 1990, que fue cuando en el mundo se comenzó a instaurar el concepto de cambio climático. Por lo tanto, esto de alguna manera potenció el uso de estas fibras naturales en la aplicación en construcción. Y actualmente en el mundo las principales fibras que se han estudiado son la paja de trigo, el cáñamo y también el corcho. Sin embargo, en América Latina en general se cuenta con una gran cantidad de residuos agroindustriales. Con todos ellos poseen un potencial uso en este aspecto, y por lo tanto también es parte nuestra la responsabilidad de poder investigar al respecto para derribar ciertos mitos y también incertidumbres que pueden existir al respecto. Ahora voy a hablar de tres lineamientos más específicos en los que se han utilizado las fibras naturales, que tienen que ver con la fabricación de compuestos, la fabricación de materiales aislantes y también como sistemas constructivos. En los compuestos, la principal directriz tiene que ver con los concretos vegetales, y aquí es importante comenzar definiéndolos. En este caso, los concretos vegetales se definen como la mezcla entre un agregado de materia vegetal, un aglutinante mineral, agua y eventualmente el uso de algún tipo de aditivo. Por lo que la principal diferencia que tienen este tipo de materiales con los concretos convencionales viene siendo la naturaleza del agregado que se está utilizando. Ahora, estos bioagregados pueden incorporarse en las matrices cementantes en forma de filamento para poder mejorar las propiedades de resistencia mecánica a la flexión, y también en forma de partículas para mejorar las propiedades físicas de comportamiento hidrotérmico y densidad principalmente. Ahora, en ambos casos, la principal problemática que se tiene tiene relación con la resistencia mecánica a la compresión y también a la degradación de la fibra natural, debido a que existe una incompatibilidad entre las matrices alcalinas y las fibras lignocelulósicas. Y en este aspecto, lo que se ha optado es por dos tipos de estrategias. La primera tiene que ver con la modificación de los aglutinantes para reducir la alcalinidad, y también la segunda estrategia tiene que ver con aplicar cierto tipo de tratamientos superficiales sobre el bioagregado. Y como les mencionaba también, un aspecto importante es el hecho de que estos tipos de materiales poseen una resistencia mecánica a la compresión mucho menor a la de los concretos convencionales, y está muy directamente relacionada a la cantidad de ligante que se está utilizando, y en este ámbito la literatura recomienda que esta resistencia nunca sea menor a 2 megapascales.
Si bien la resistencia es menor, hay que también considerar y tener bien presente de que la función de estos materiales nunca va a ser estructural, sino que es más bien de cerramiento y funciones térmicas. Ahora, existen diversas investigaciones que han desarrollado variados tipos de concretos vegetales, en donde se han utilizado una gran variedad de materias primas y como se puede observar en la gráfica, los resultados presentan un nivel de variación bastante importante en, digamos, en todos los parámetros que son de interés, que son principalmente la resistencia a la compresión y la conductividad térmica. Y es por esto, por lo que debe siempre estudiarse con especial atención cada uno de los casos, ya que las materias primas vegetales comparten características de manera muy general, como por ejemplo la alta porosidad y también la alta capacidad de absorción de agua. Pero estos parámetros siempre están variando entre las mismas, entre diferentes especies. Y es por eso que debe estudiarse cada caso, digamos, la potencialidad de cada una de las materias primas para poder determinar la idoneidad, primero que nada, y también para poder optimizar los resultados de interés. Ahora, pasando a lo que son las fibras naturales como materiales aislantes, aquí es importante mencionarles que en la actualidad apenas un 5% del mercado de los aislantes lo ocupan los que utilizan fibras naturales como materia prima. Pero vemos también que existen desarrollos que ya han sido probados y lanzados al mercado que utilizan diferentes materias primas, principalmente residuales de la industria silvoagropecuaria, y que permiten la captura en el tiempo del CO2 ambiental, lo cual ha permitido disminuir los impactos ambientales asociados al calentamiento global. Y en este tipo de materiales aislantes tenemos dos formatos, por así decirlo. El primero en formato de lana, el cual puede ser incorporado en el interior de las estructuras de madera o metal y en donde se aprovechan las cavidades que deja el sistema constructivo que se está utilizando. Y también por otra parte tenemos los aislantes que son en formato rígido y que pueden comercializarse como tipo tablero y que además de poder ser incorporado en los vanos de las estructuras que se estén utilizando, eh, digamos, su forma rígida permite que su uso pueda ser llevado incluso a la rehabilitación de edificios existentes y de esta forma se puede permitir reemplazar el poliestireno expandido, que es el material que se utiliza convencionalmente, y se logra, además de una muy buena aislación, una mayor resistencia al fuego y de paso se reducen también las posibilidades de aparición de patologías en las estructuras, como por ejemplo los problemas de humedad. Y como les muestro en la gráfica, los resultados en términos bien generales son muy similares a la de los materiales convencionales y de esta forma también podemos ir concluyendo que este tipo de materiales es bastante viable. Y también ya el siguiente paso debería ser que para cada locación geográfica en Latinoamérica se tenga una especie de catastro de las fibras que se tienen disponibles y de esta forma se pueda potenciar el uso en la fabricación de materiales de construcción. Y por último, también quisiera mencionar el uso de las fibras naturales como sistemas constructivos y aquí quisiera hacer un especial énfasis en la construcción con fardo de paja, ya que el último tiempo igual ha presentado un crecimiento bastante importante en Latinoamérica sobre todo. Y sobre este sistema constructivo existen dos tipos. El primero que el que le muestro en esta fotografía que es el sistema de postes y vigas, en donde los fardos ocupan una función netamente de aislante y también van dispuestos en los vanos que va dejando la estructura, y la parte estructural viene dada por el entramado de madera. Y por otro lado también tenemos el sistema autoportante o sistema Nebraska, en donde la parte estructural viene dada por los mismos fardos de paja que se comprimen con un sistema de eslingas y un entramado de madera que se coloca en la parte superior e inferior. Y de esta forma se obtienen valores de transmitancia térmica aproximadamente de 0,15, lo cual incluso podría permitir optar a certificaciones como la certificación Passive House o la certificación LEED. Y ahora, para ir terminando esta presentación, quisiera hablar un poco también de la oportunidad que tenemos en la investigación. Las fotografías que les muestro aquí son de México, las seis. Pero este ejemplo igual podría aplicarse para cualquier país de Latinoamérica. Y es que si se fijan en cada imagen por separado, el paisaje es completamente diferente
y tenemos desde la selva hasta el desierto más árido. Y en cada uno de estos parajes siempre podemos encontrar materias primas que pueden ser aprovechadas y por lo tanto no debería verse como una problemática. Por ejemplo, el caso de la llegada de sargazo todos los años en las costas del Caribe, sino que más bien como una oportunidad de desarrollo. Y de esta forma podemos optar a desarrollar edificaciones que son más sustentables, ya que convergen los tres aspectos fundamentales: el aspecto ecológico mediante el uso de materiales naturales con una disposición final menos contaminante y con una menor huella de carbono y energía contenida. El aspecto económico con costos de producción que son más bajos, que además permiten ahorros energéticos de climatización que se traducen en ahorros monetarios. Y también aspecto social con beneficios que tienen que ver con potenciar industrias locales que están relacionadas al uso de residuos y también con una mejor calidad de vida para los ocupantes de las estructuras que incorporan este tipo de tecnología. Y como conclusión, en Latinoamérica, Latinoamérica en general corresponde a una locación geográfica que posee un alto potencial en el desarrollo de la eficiencia energética y la construcción sustentable, ya que cuenta con una gran diversidad de materias primas lignocelulósicas que tienen o que pueden ser utilizadas en la fabricación de materiales de construcción, lo cual permite avances importantes en lograr alcanzar lo que es la economía circular, mejorando la calidad de vida de la sociedad en general. Aunque aún es importante seguir avanzando en lo que respecta a la investigación en esta área, que permita de alguna forma fomentar políticas públicas en cada una de las zonas geográficas. También es importante avanzar en educación para fomentar el uso de este tipo de materiales y también avanzar en cuanto a la vinculación ciencia-empresa, que de alguna forma sirva como nexo para poder llevar estos materiales al mercado. Aquí les muestro un poco las principales referencias bibliográficas que utilicé en la presentación. Y antes de finalizar, también quisiera agradecer a RILEM por la oportunidad de poder presentarles y también a la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde estudio mi doctorado, y ahora a la Universidad de Alabama, en donde estoy realizando una estancia. Agradezco también su atención y ahora estaré encantado de poder responder o discutir con ustedes cualquier inquietud que tengan. Muchísimas gracias.